Gobierno de la mañana, la Z101. Hoy a las 10 de la mañana, el presidente Luis Abinader y el ministro de Digna Ascensión darán el primer palazo en la ampliación de la avenida Fernández Domínguez, carretera hacia San Isidro. Hoy a las 10 de la mañana, avenida Coronel Fernández Domínguez, antigua carretera San Isidro, al lado de los tanques de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Es un proyecto de ampliación a 4 carriles que conecta de la base aérea de San Isidro esa autopista hasta la Charles de Gaulle. Así es. Bueno, pues ahí está. En breve el presidente estará por allá. Y ahora está Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Barbelo. Señores, no solo aquí en República Dominicana hay protestas porque gente que no estaba supuesta a vacunarse ha aprovechado su condición de figura pública, de celebridad, algunos considerándose celebridades, y se han vacunado, y eso le ha generado un problema de imagen. En España, el gobierno de Pedro Sánchez y la monarquía española están metidas en problemas ahora. Hay una gran protesta en España. Las hijas del rey emérito y hermanas del rey Felipe VI, las infantas, como le dicen allá, Elena y Cristina, la esposa de Uñagarín, el que tuvo los problemas de corrupción, que lo llevaron a la cárcel, y al mismo rey emérito, incluso viviendo en el destierro, por todos esos problemas en que se metió la monarquía. Las infantas se fueron a Abu Dhabi a visitar a su padre, que está viviendo allá, el rey Juan Carlos, desde que salió de España, y allá aprovecharon para vacunarse. Se vacunaron con la China, la Sinopharm, la vacuna china. Una tiene 55 años, Cristina, y Elena Cristina 57 y Elena 55. Entonces, de acuerdo con el cronograma, el programa de vacunación que hay en España, a ellas le faltarían meses para entrar dentro del rango que a ellas les toca para vacunarse. En España, al igual que aquí, hay un programa. Primero los envejecientes, primero el personal médico, los envejecientes. Y en la medida de la edad, entonces la cosa se va prolongando. A ella le faltarían meses, de acuerdo con el cronograma, para poderse vacunar. Pero aprovechando la visita a su padre en Abu Dhabi, lo hicieron en febrero. Y eso le ha generado al rey Felipe VI, sobre todo, una gran controversia. Hay sectores socialistas que están tratando de protegerlo, pero otros sectores socialistas un poco más extremistas, como el caso de Pablo Iglesias, lo están presionando. Dice que eso apunta a un horizonte republicano, un escenario de privilegios que no se puede permitir. Y la verdad que eso le ha generado a la corona española y al gobierno de Pedro Sánchez un problema, esta situación de la vacuna anticipada de las hijas del rey emérito Juan Carlos y de la reina Sofía. Por otro lado, continuando en la arena internacional, el huracán que sacudió a Estados Unidos durante los últimos meses, el huracán político, todavía está dejando sus remanentes. La Cámara de Representantes tuvo hoy, anuncio anoche, estaba supuesta a reunirse hoy la Cámara de Representantes en sus trabajos habituales. La sesión de hoy jueves tuvo que ser suspendida. ¿Por qué? Porque los organismos de inteligencia de Estados Unidos, el FBI, el Departamento Nacional de Seguridad, detectaron lo que ellos llaman amenazas creíbles de que en el día de hoy se iba a producir un nuevo asalto al Capitolio, protagonizado por elementos extremistas de los grupos supremacistas blancos que han estado apoyando a Donald Trump y que fueron los mismos que protagonizaron el asalto al Capitolio el 6 de noviembre, el día en que se confirmaba en el Congreso
la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué argumentan esos grupos extremistas? Hay varios de ellos, grupos sobre todo racistas. Ellos argumentan que originalmente la Constitución de Estados Unidos establecía la fecha del 4 de marzo como la fecha para la toma de posesión de un nuevo presidente electo. Hubo una enmienda a la Constitución, en la enmienda 20 de la Constitución en el año 1933, que cambió esa fecha del 4 de marzo al 20 de enero. Ya a propósito de eso, el 20 de enero tomó posesión Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces, de acuerdo con los informes de inteligencia, estos grupos se proponían asaltar hoy de nuevo el Capitolio sobre la creencia de que Donald Trump podría hacerse hoy, 4 de marzo, con el poder en los Estados Unidos, porque ellos están convencidos de que él ganó las elecciones y de que Joe Biden y los demócratas les robaron el triunfo. Fíjense ustedes cómo todavía en ese país continúa esta situación política. Aparentemente todo ya debería estar tranquilo. Pasó lo del día 6. Donald Trump definitivamente salió de la Casa Blanca. Sigue bravuconeando por ahí, amenazando con que va a regresar como candidato. Eso sería perfectamente posible. Y yo no descartaría hasta que pudiera ganar de nuevo, porque Estados Unidos es hoy un país que uno ya ni lo conoce, definitivamente. Y él es ahora mismo la encarnación de ese racismo, de ese supremacismo blanco, que estaba de alguna manera latente en Estados Unidos, pero que no tenía tanta visibilidad, como de repente surgió durante los años de su presidencia. Él ha estado encabezando actividades públicas, diciendo que va a volver en el 24, pero sobre todo reiterando que en las elecciones pasadas ocurrió un gran fraude a través del cual a él le robaron la presidencia. Y estos grupos pues están convencidos de eso, y es una radicalización tal que no pasa pasa de la simple simpatía. Es un tema increíblemente que no hay casi ni cómo explicárselo. Pero hoy suspendida la sesión increíblemente de la Cámara de Representantes ante estas amenazas. Por otro lado, en el plano nacional, yo quiero retomar el debate temprano de hoy con el tema del peaje sombra, porque yo sé que ya con los pasos específicos que ha dado el gobierno de Luis Abinader, este es un tema que definitivamente estará sobre el tapete por los próximos días, por la próxima semana, probablemente por los próximos meses. El anuncio que hizo el presidente en el Congreso fue un anuncio donde dejó demostrado que realmente existe una determinación para resolver ese tema, que es una aspiración de todo el país. Pero ya con la designación, la contratación de un abogado sumamente especializado, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, para que haga un análisis legal del contrato que involucró a la República Dominicana, al Estado Dominicano, con ese consorcio originalmente de capital español, y las implicaciones que tiene ese contrato, para que Emmanuel haga un análisis y le haga las recomendaciones al presidente de la República y al gobierno en el sentido de cuál sería específicamente la posibilidad que habría de rescindir esto o de llegar a cualquier otro tipo de solución. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí, Rosendo? Las expectativas que creó el presidente Luis Abinader en el marco de su discurso ante la Asamblea Nacional. Entonces, después que él crea esas expectativas, ahora se designa esa comisión. Yo estoy convencido,
cuál va a ser el veredicto que va a dar el doctor Emanuel Equea Guerrero. Porque el doctor Emanuel Equea Guerrero, en ese momento creo que... ¿Quién era el consultor? Bueno, él no tuvo participación en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero el doctor Emanuel Equea Guerrero, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sabe las implicaciones que tienen esos tipos de contratos, sobre todo cuando tienen el aval del Estado soberano, y sobre todo cuando pasan por el Congreso Nacional. Y él sabe cuáles son las implicaciones que tiene. Claro. Nosotros, el empréstito Harnon, establecido en el año 1869 en el gobierno de Báez, lo arrastramos hasta el año 1941, que culminó con el tratado Trujillo-Hull, que fue cuando prácticamente nosotros pudimos volver a tener nuestra soberanía económica. Desde esa fecha fuimos arrastrando precisamente por un contrato oneroso, un contrato traidor al país, que involucró no solamente la primera intervención norteamericana en las convenciones del año 1905 y 1906, sino que provocó una ocupación militar norteamericana en el año 1916 hasta el año 1924, y que concluyó en el año 1921 con el Tratado Trujillo-Hull. Nosotros hemos visto, Felipe, a través del tiempo, a presidentes de este país acudir en ceremonias especiales como la que acudió el presidente el pasado 27 de febrero al Congreso, y desde allí hacer anuncios y hacer compromisos que luego se quedan en la gaveta, y probablemente en una próxima locución entonces vienen y te reiteran el mismo tema. No se hizo nada en el año que transcurrió y entonces vienen y te reiteran el mismo tema. Y yo creo que el presidente Abinader, la diferencia aquí es que él lo anunció el 27, vamos a corregir esta situación, y ya vemos actividades específicas en esa vía. Designar un abogado primero, y ahora lo que dice el encargado, el director de la alianza público-privada del gobierno, el buen amigo, y cuando digo buen amigo es porque es un buen amigo nuestro, un muchacho brillante. Yo creo que este gobierno, cualquier gobierno, se enaltece y se da el lujo de contar con un profesional como ese, como parte del equipo. Sigmund Freud, especializado en Francia, Europa, creo que es el primer abogado que se graduó en Derecho Administrativo en la República Dominicana, un verdadero profesional, y yo sé que va a hacer un gran trabajo en ese departamento. Él ha dicho, don Álvaro comenzó esta mañana su comentario ampliamente con ese tema, valorando lo que eso significa. Él ha dicho que lo que va a poner el gobierno sobre la mesa, o lo que ya se ha puesto, porque de acuerdo con datos que daba Felipe, ya estas negociaciones prácticamente han comenzado, es la opinión o la intención de anular definitivamente lo que es la parte del peaje sombra, aunque la empresa concesionaria continúe en control de su proyecto, pero ya subsistiendo sobre la base del peaje que ellos cobran por el uso de la carretera, y que el Estado Dominicano se desprenda de esa responsabilidad de tener que pagar, como dijo el presidente, ahora mismo hay una exigencia de 7,000 millones para el 2021, o de tener que pagar un mínimo de 80 millones de dólares cada año en este peaje sombra. Entonces, eso es transferirle el costo de la operación de la autopista y el pago de lo pendiente al pueblo, a los usuarios de la autopista, porque esa gente va a jugar con eso. Pero sería una salida. Cuando yo hablaba hace un par de días aquí, recuerdo que yo hice más o menos una propuesta en ese sentido, de que esa sería una posible salida. Lo que no me gustó es lo que dijo Felipe, que yo no había escuchado nada de eso, que no solo sería desprenderse del peaje sombra y dejarle la administración de la carretera al consorcio para que subsistan con el peaje que cobran, sino extenderle el contrato por otros 20 años. Como dijo Felipe. Pero tú no puedes sorprenderte porque eso ocurrió con el Acuerdo de Madrid. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con los productores energéticos y el Acuerdo de Madrid? Fue la extensión no te puedo pagar esta cantidad de dinero ahora, y como no te la puedo pagar ahora, vamos a agarrar y vamos a hacer una extensión del contrato, y en función de la extensión del contrato tú tienes mayor nivel de posibilidad de honrar tu compromiso.
y se extendió el contrato del Acuerdo de Madrid desde el año 2003, 2004 hasta el año 2016. Entonces, de eso que se trata, porque estas son empresas privadas. Y como yo te digo una cosa, te digo la otra. Yo quisiera que hoy el presidente anunciara la rescisión total de ese contrato y asumiera el control total de esa carretera. Ahora, estamos viendo del punto de vista legal. O sea, tú rescindir ese contrato, esas empresas van a acudir a todos los estamentos legales habidos y por haber para hacer valer su derecho. Tú puedes buscar un acuerdo, rescindir el contrato y que tomemos el control de la carretera. Se puede buscar una salida por esta vía, no quitando el peaje sombra y cargándole al pueblo el pago de los peajes que esta gente va a poner para poder recuperar su dinero. Mira, Willy, todavía la gente te podría tolerar el que quiten el peaje sombra y que se sigan cobrando los mismos peajes. Lo mismo. La gente hasta te podría tolerar eso en función de resolver, porque son las posibilidades las que hay que evaluar. En función de resolver el asunto del peaje sombra. Ahora, que extiendan el contrato, ahí yo le puedo asegurar al gobierno de Luis Abinader que eso no se lo va a apoyar nadie en este país. Entonces, es bueno que evalúen esa situación. Llévatelo, Cundo.